Muy buenas tardes, mis amados hermanos, queridos amigos, deseando siempre que Dios traiga bendición y paz a sus corazones. Estos son tiempos difíciles que estamos viviendo alrededor del mundo entero. Es increíble la manera, ¿verdad?, en que como algo tan pequeño como lo es un virus, pues a todo mundo nos trae asustados, nos trae, ¿verdad? Al mundo entero está ahora sí que patas para arriba por el miedo del contagio de este virus COVID-19. Pero al mismo tiempo también como creyentes cristianos sabemos que todo lo que sucede, que todo lo que pasa, que todo lo que ocurre es porque Dios así lo ha permitido. Hemos visto una oleada grande, ¿verdad?, en este tiempo de profetas, de apóstoles, profetas que dicen que Dios les habló. En el libro de Jeremías el Señor nos dice, ¿verdad?, dice, hay de aquellos que dicen, Jehová dice así, cuando yo no les he hablado, dice el Señor. Ese tipo de profetas, ¿verdad?, dicen que Dios les ha hablado. Algunos dicen que Dios les ha indicado que compren mucha comida, que se provean de muchas semillas, que almacenen comida no perecedera, mucha agua, ¿verdad? Incluso le pregunta a este profeta a Dios y le dice, ¿y de qué semillas, Señor? Arroz, frijol, maíz, bueno, y que también que lo guarden latas para que así yo creo ni los gorgojos le entren, ¿verdad?, ni ninguna otra plaga. Las semillas podrán estar resguardadas, pero ¿qué tal el profeta? Bueno, en realidad Dios ha hablado y Dios sigue hablando. En el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de sus profetas. La Biblia les llama el varón de Dios. Recordemos cómo Dios habló a través de muchos de ellos. Habló a través de Abraham, a través de Moisés, a través de Josué, a través de Elías, a través de Eliseo. Y así es interminable la lista. Dios hablaba a través de ellos en el Antiguo Testamento. Pero hoy sigue hablando a través de cada uno que ha creído y recibido su palabra. Los profetas del día de hoy no estamos para predecir el futuro, sino para hablar de lo que ya Dios ha hablado y dejó escrito para que cada uno de nosotros podamos, ¿verdad?, corroborar y podamos tener una fe segura en su palabra. Sin duda estos son tiempos muy difíciles, pero también dice el Señor Jesús en Mateo 24 que todo esto es necesario que ocurra. ¿Por qué la necesidad de que ocurra? Bueno, porque es necesario que el hombre podamos recordar que apartados de Dios nada podemos hacer. Es necesario que el pueblo de Dios vuelva una vez más a buscar al Señor. Porque el mismo pueblo de Dios, muchos de los que creemos, muchos de los que leemos la Biblia, muchos de los que oramos, muchos de los que levantamos las manos alabando a Dios, nos hemos apartado de repente de Dios. Y es necesario que Dios una vez más en su gran misericordia y en su grande amor nos recuerde que nosotros ya no somos del mundo, sino que pertenecemos a Dios. Por la otra parte también llama a toda la humanidad. En la palabra de Dios dice que todo hombre y en todo lugar se arrepienta y que doble sus rodillas y se arrepienta de sus pecados. ¿Qué busca Dios con todo esto? Busca que nos arrepintamos. Dios no está hablando y diciendo que guarden agua ni comida. Ahora, todo eso es solamente sentido común. Si está viendo que hay una crisis, si está viendo que hay necesidad de ciertos artículos y usted puede obtenerlos, obténgalos. Eso es sentido común, sentido de sobrevivencia. El sentido común Dios lo dio a los hombres precisamente como un sentido de sobrevivencia.
Pero no es necesario que un profeta venga a decirme que debo de guardar agua o tener agua para tomar cuando es una necesidad principal. No hay necesidad que un profeta venga y me diga que debo de saber administrar los alimentos que hay en mi casa, tanto económicamente también sabernos administrar, porque hay una crisis que está enfrente de nosotros. Pero ¿qué pide Dios entonces? En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ahí Dios, ¿verdad? Ahora, quiero resaltar esto. Yo sé que esto fue una contestación de una oración, la cual hizo el rey Salomón. Y fue específicamente y especialmente para el pueblo de Israel. Pero sí, aunque es una oración específica y una contestación específica para un pueblo específico, pero también dice la palabra de Dios que todas esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y los principios que debemos de aprender de este pasaje, ¿verdad? Cuando Salomón había orado a Dios en Segunda de Crónicas 7:14, pidiendo que digo que siempre tu presencia esté en este lugar, en este templo. Cuando Salomón había terminado de levantar casa a Dios, la respuesta de Dios fue que sí. Pero también Dios le dijo, mira, si en alguna vez yo cierro los cielos para que no haya lluvia, si yo envío la langosta para que consuma la cosecha, escuche, y si yo enviare peste sobre mi pueblo, lo que este pueblo, mi pueblo, aquel sobre el cual mi nombre es invocado, el pueblo que invoca el nombre de Dios es todo aquel que ha creído en Él. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado, primero que nada, si se humillaren. ¿Por qué dice Dios si se humillaren? Quiere decir que el corazón del hombre tiende a endurecerse por el orgullo. Y muchas veces cuando estamos en necesidad buscamos de Dios con ahínco. Buscamos de Dios de una manera, ¿verdad? Que estamos día y noche buscando con tesón. Pero cuando Dios nos responde, cuando Dios nos bendice, muchas veces, aquel hombre que había doblado sus rodillas, aquel hombre que había doblegado su orgullo, su corazón se endurece, su corazón se llena de orgullo, de soberbia, y empieza a creer y a pensar que Él lo puede todo, y que lo que tiene ahora es porque Él se lo ha ganado. Sin embargo, Dios inicia diciendo, si mi pueblo se humillare. Amado hermano, te recuerdo que si tú dices que eres cristiano, debes de vivir como un cristiano. Te recuerdo que si tú aceptases a Cristo, entonces tú debes de vivir como cristiano, porque aceptaste a Cristo Jesús. Quizás se te ha olvidado que un día, ¿verdad?, aceptaste a Cristo y dijiste que querías vivir una vida diferente. Por eso dice esta palabra, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo doblegare su orgullo, está diciendo el Señor, y viniera delante de mí, primero que nada dice, y oraren. La oración, mi amado hermano, es la manera en que nosotros podemos clamar a Dios, es la manera en que nosotros podemos tener esa comunión con nuestro Hacedor, con nuestro Padre Celestial. Aquel que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a derramar su sangre preciosa, a limpiarnos de todo pecado y a perdonarnos a través de su sangre preciosa. Él dice que si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, ¿de qué manera podemos buscar el rostro de Dios? Dándole a Él toda la gloria, toda la honra, alabando, bendiciendo su nombre, honrando su nombre. Tristemente, a hoy hay muchos que han deshonrado el nombre de Dios y que lejos de servir a Dios se han servido de Dios y van por el mundo engañando a la gente diciendo que así dice Jehová. Precisamente en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, hay lobos vestidos de oveja, lobos rapaces, que lo único que les importa es el dinero. Desde mandando mensajes a su congregación diciéndoles, está bien, la iglesia está cerrada, el templo está cerrado, pero no tienen por qué dejar de ofrendar y diezmar.
porque hay que pagar luz, agua, renta. Está bien que estés en casa, que no vengas al servicio, pero si tienes que dar tu diezmo, porque lo único que les importa es el diezmo. Hay disque apóstoles también diciendo que si usted quiere ser librado y no quiere contagiarse de este virus, el coronavirus, entonces les mande usted el recibo de que ha depositado a sus cuentas de ellos. ¿Qué clase de apóstoles, qué clase de profetas son estos? Solamente buscan el dinero. Segunda cosa que dice el Señor en Crónicas 7:14, ¿verdad? Dice, humillarse, orar, buscar mi rostro. Pero luego también dice, y si se arrepintieren de sus malos caminos. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe muchas veces, Él sabe cómo andamos muchas veces. Él sabe que hemos andado en malos caminos. Él mira a su pueblo y la ira de Dios se ha derramado. Hay quienes dicen y predican que este es el virus de Satanás. Y todo lo malo que sucede se lo achacan a Satanás. Pero deje y le digo una cosa. Satanás no tiene el poder que Dios tiene. Este virus es a nivel mundial. Y solamente Dios tiene el control de toda su creación. Ahora bien, si hago referencia a este pasaje, es porque lo que Dios está pidiendo de su pueblo es que se arrepienta, que nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir, de nuestros malos caminos, que nos volvamos a Dios, que busquemos el rostro de Dios, que busquemos cada día esa comunión con Dios. Dios no está sugiriendo que guardes mucha agua, que compres mucha comida. Por cierto, eso solamente es egoísmo también en el corazón del hombre. Porque el que tiene dinero, el que llega primero a las tiendas, se abastece, se lleva, se compra todo el papel que puede encontrar de baño. Papel para limpiarse las manos. Víveres, sin importarle que detrás de él hay una larga línea de gente queriendo encontrar los mismos víveres que él acaba de comprar. Solamente está floreciendo el egoísmo. Dios busca que su pueblo se arrepienta. Dios busca que nosotros nos volvamos a Él. Y Él ha permitido toda esta pandemia para que como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, doblemos nuestras rodillas, oremos al Señor, clamemos a Él, roguemos a Dios. Escuche bien, orar no es lo mismo que exigir. Orar no es lo mismo que declarar. Orar no es lo mismo que decretar. Orar no es lo mismo que cancelar. Porque hay muchos que predican esa superfe. Muchos que predican la confesión positiva. Lo que tú declaras, eso es lo que recibes. Eso es falso. Eso es sacar la Biblia de contexto. Nosotros como hijos de Dios no podemos ni siquiera declarar, ni siquiera decretar. El que decreta es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque un decreto se debe de cumplir. El que decreta es el que tiene la autoridad absoluta. Y ese es Dios, no nosotros. A nosotros el Señor nos enseñó a orar, a clamar, a pedir, a rogar, con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Dios busca pues que su pueblo se arrepienta. A Dios no le interesa si yo tengo mucha agua, si yo tengo mucha comida, si tengo incluso papel, como si fuera a sufrir de una soltura de estómago, papel de baño. No, lo que a Dios le interesa es que no le hace que aunque contagiado quizás de ese virus, y si este es mi tiempo, yo muera, pero que muera con la salvación de mi alma. A Dios le interesa que todo aquel que dice ser creyente cristiano viva como creyente cristiano, porque un día tomó una decisión de entregar su vida a Cristo Jesús y dejarse moldear por el alfarero de alfareros. Mi amado, es verdad que son tiempos difíciles, pero son tiempos para reflexionar, pero son tiempos también grandiosos, porque como creyentes cristianos podemos ver el amor de Dios para con nosotros,
Podemos ver la misericordia de Dios para con nosotros. Podemos ver la gloria de Dios que día con día nos da la vida, que día con día nos da el respirar, que día con día nos da lo necesario para seguir viviendo. Dios, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. No se trata del hombre, se trata de Dios. Dios hizo toda la creación. Hizo al hombre a su imagen y semejanza con un solo propósito, de que toda su creación le demos gloria y honra a Dios. Señor de señores, Dios de dioses, Dios verdadero, Dios poderoso, Dios justo, el único y suficiente Salvador. Aún en estos tiempos difíciles podemos nosotros ver la gloria de Dios y podemos vivir confiados. No pierdas la paz que Dios te ha dado. Él fue el que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿A quién se la dio? ¿A quién se la dejó? A ti. A ti que eres su hijo, a ti que aceptaste su nombre, a ti que predicas su palabra, a ti que has creído en su palabra de Dios. Dios ha puesto esa paz en tu corazón. No la pierdas. Que el COVID o el coronavirus, como le llaman, no te robe la paz que Dios te ha dado. Quizás no encuentres víveres, quizás no encuentres agua, quizás no encuentres papel. Pero yo te puedo decir, confiando y con la mano en el corazón, porque creo en esta palabra, que lo poco que tú tengas ahí en tu alacena, mientras que no encuentres, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar porque Él es poderoso para hacerlo. ¿Qué debes de hacer? Cree en su palabra. Dobla tus rodillas, humíllate delante de Dios, honra su nombre. Honrar el nombre de Dios es vivir creyendo en su palabra. Quiero dejarte con esta última cita, Salmos capítulo 46, un par de versículos dice así del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué no debemos de tener temor? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso como creyentes cristianos no debemos de tener temor. Ahora, yo no le estoy hablando de la superfe. Tome sus precauciones, cuídese, siga las reglas, escuche las reglas que las autoridades sanitarias están dando. Hay pastores que están llamando a su iglesia a no dejar de congregarse, que porque la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso es sacar de contexto lo que la palabra de Dios dice, porque en ese pasaje se les había prohibido predicar el evangelio y a nosotros no se nos ha prohibido. Simple y sencillamente por regla sanitaria se nos pide que no haya números mayores de 10, pero no que dejemos de predicar. Podemos seguir predicando como lo hago a través de este medio. Seguimos predicando, teniendo nuestros estudios familiares en nuestros hogares. Podemos seguir compartiendo de la palabra de Dios. Nadie nos está prohibiendo. La misma Biblia dice, Romanos capítulo 13, que toda persona debe de someterse a las autoridades superiores. Porque las autoridades superiores fueron puestas por Dios. Así que el que se opone a las autoridades se opone al opuesto por Dios. Así que mis amados hermanos, somos llamados como creyentes cristianos a dar testimonio de obediencia, a dar testimonio de prudencia. No se confunda ni permita que nadie, sacando de contexto la Biblia, le engañe. Dios nos llama y nos dice que debemos también de someternos a las mismas autoridades por las cuales también debemos orar. Mi oración es, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que debemos orar
por todas las personas. Mi oración es para que Dios, primero que nada, ¿verdad?, guarde y bendiga la vida de cada uno de su pueblo. Pero sobre todo también que Dios le dé sabiduría a los que están en eminencia en la ciencia, ¿verdad?, que les ayude para pronto poder encontrar una cura, una vacuna, medicamentos que nos puedan ayudar. Y doy gracias a Dios por la vida de los científicos, de los doctores, de las enfermeras, aún de la policía misma, la Guardia Nacional, bomberos, los que están en primera línea, ¿verdad?, respondiendo a llamadas de pánico, de rescate. Gracias a Dios por toda esa gente que arriesga su vida por salvaguardar la nuestra. No caigamos en imprudencias. Por favor, no seamos egoístas. Si la recomendación es no salir de casa, no salga si no tiene que salir. La recomendación es no tener fiestas, no andar en grupos mayores de 10, no tenga fiestas. No se sienta usted invencible. Hay muchos que se creen con la superfe, pero le aseguro que esto nada tiene que ver con la fe. Más bien, creamos lo que dice la palabra de Dios y sometámonos a lo que las autoridades dicen. Una vez más, le leo, ¿verdad?, Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Dios traiga paz a su corazón, que Dios le bendiga, que Dios le guarde a usted, a su familia, y haga usted lo que tenga que hacer para salvaguardar a los suyos. Un abrazo, hasta pronto.